Como ustedes sabrán, Japón ha pasado por muchos problemas, digamos, en la historia, ¿no? Naturales, la guerra, etcétera, y tiene mucha razón. Yo creo que tiene mucho que ver esta situación del saber cómo levantarse, del saber cómo manejar la situación para mejorarla, no solo quedarte en el mismo nivel, sino que mejorar las situaciones. Esto todo comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes conocerán, Japón siendo un país militar, digamos, con un gobierno militar antes y durante la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la historia ustedes ya la saben, yo creo. Japón decide levantarse, una característica muy común en los japoneses, en la que deciden levantarse obviamente por medios económicos. La calidad yo creo que ahí tiene mucho que ver, el servicio, los pequeños detalles que se empiezan a tomar en cuenta en cada producto. Ciertamente yo creo que también tiene mucho que ver un poquito la historia ahora sí que del aliado alemán que también tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que también tiene unas características muy similares, yo creo. Desde aquellos tiempos en que Japón, su capital, no era Tokio, era Kioto, digamos, se han detallado cosas, la comida, los servicios, lo que te exige tu superior, etcétera. Por historia sabemos que eran situaciones que se necesitaba dar la mejor calidad posible. Todo esto yo creo que deriva bueno, ahora sí que la manera de la educación, yo creo que siempre se ha dado desde Japón, de exigir un buen servicio y una alta calidad, digamos. Japón ha sido un país que, además de sus invenciones, yo creo, ahora sí que concuerdo mucho con su opinión de copiar las situaciones y de mejorarlas. En ocasiones, sí, venderlas de una manera un poquito más económica, pero muchas veces yo creo que la calidad cuesta. Es por eso que muchas veces se tiene tal vez como un estereotipo, ¿no?, de que los productos japoneses también son un poco más caros que los de otros países. Tal vez las empresas grandes me regañarán si doy una contestación positiva a la situación, pero muchas veces nosotros los compradores, las personas que compramos, creemos que los productos japoneses anteriormente duraban más y tenían una calidad mucho mejor. Obviamente la calidad se mantiene. Sí, por ejemplo, el mismo país japonés se ha empezado a cambiar en el punto de vista de que el consumo, pero los productos los compran, pero los cambian en 3 años. Entonces el japonés es una persona muy exigente que pues quiere buena calidad y quiere cambiar productos. Yo creo que esto es verdad y tal vez nos están contagiando poco a poco con esto. Los japoneses tienden a ser muy, hasta de vez en cuando, hasta exagerados en el punto de vista de calidad. Obviamente un producto, lo que tú vayas a consumir, lo que tú vayas a comprar, yo supongo en cualquier persona quiere lo mejor para sí mismo, para su familia. Esto ha sido muy exagerado, el control yo creo que llevan en Japón, como le comento, muchas veces es un poquito exagerado. La producción puede ser en cualquier otro país, el control de calidad siempre debe de ser manejado con los japoneses. El estándar yo creo que llevan los japoneses es el que afecta y el que da, digamos, resultados a un buen producto, ¿no? Entonces, muchas cositas, pequeñas cosas que tienen que ver, ¿no? Yo creo que esta es una situación que ahorita se está viviendo en el presente. Por algo, muchas empresas japonesas están presentes en el área del Bajío, siempre han estado presentes en Aguascalientes, etcétera. Todas estas empresas grandes que se están presentando, están entrando a nuestro país, ven que pueden mantener esa calidad que ellos necesitan con la mano de obra de México, y eso yo creo que se demuestra, ¿no? Se demuestra con hechos y ahí lo ven. Yo creo que en el Bajío muchas empresas japonesas están aquí. Fuerte abrazo, un cordial saludo desde la comunidad japonesa. Los invitamos a nuestra Asociación México-Japonesa, que estábamos aquí en el área de Las Águilas, en la Ciudad de México.
Es un club abierto para toda la gente. Los esperamos aquí y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias.